Ya estamos de regreso en este informativo, agradecidos con todos ustedes por la preferencia de su seguimiento. Y además de las noticias, le tenemos entrevistas para entrar a fondo en temas que son de vital importancia para todos. Déjeme decirle uno, que es un ejemplo clásico. Cuando analizamos una problemática social y empezamos a desmenuzarla, quizá yendo a etapas previas, todos concluimos en todos los sectores que uno de los problemas elementales es la educación. En ese contexto, esta noche yo le quiero dar la bienvenida al presidente de la organización Mexicanos Primero, capítulo Jalisco, quien nos acompaña amablemente aquí en el estudio, Alejandro Gómez Levi. ¿Cómo está? Muchas gracias a tu auditorio por recibirnos aquí. No, y gracias también a ustedes por hacer este esfuerzo y sobre todo para darse tiempo de explicarnos algo que generó una polémica bastante agria al inicio de esta semana. Mexicanos Primero presentó el resultado nacional de lo que ustedes denominan el índice de cumplimiento de la responsabilidad educativa. Este índice de cumplimiento, bueno, pues revela cuáles son las condiciones de nuestro sistema público de educación. La educación básica, la que abarca a los niños de preescolar, primaria, secundaria. Y preparatoria. También la preparatoria. Sí, la obligatoria, toda la obligatoria. Y en Jalisco, donde nos hemos dado el gusto de considerar que avanzamos en varios rubros, Mexicanos Primero detalla que estamos en el lugar 28º en el concierto de los 32 estados de la República. Y bueno, nadie esperaba eso, mucho menos las autoridades educativas, la Secretaría de Educación que encabeza Francisco Ayllón. Yo le agradezco por eso reiteradamente, Alejandro, que nos acompañe esta noche para comentarnos en qué consiste este índice de cumplimiento de responsabilidad educativa y cuáles son los factores o valores que ustedes están midiendo como para que se determine pues este retraso, un retraso evidente. Nadie quiere que en México haya niños o adolescentes con problemas en su educación básica. Todos queremos que los niños tengan oportunidades vastas para desarrollar su talento, pero mientras tanto hay que medirnos. Si no nos medimos, ¿cómo mejoramos? ¿Qué encontraron? Mira, muchas gracias. Y lo que te puedo decir es, el índice lo que hacemos es nuestra segunda edición de este índice, que es ICRE. Nosotros veníamos haciendo ya un índice anterior que se llamaba IDEI, pero como se cambiaron algunas variables nacionales y vino la reforma, lo actualizamos y le mandamos a ICRE. Y lo que busca es un indicador que, de acuerdo a las responsabilidades que cada uno de los estados tiene, de acuerdo a la ley, se marcan sobre este indicador con 12 variables. Y estas 12 variables hablan, por ejemplo, de aprendizaje, de permanencia de las personas, de las relaciones y procesos, de lo que tienen que ser las condiciones materiales, las escuelas y los sistemas de apoyo. En este contexto analizamos cada una de ellas y entre todos los estados lo que hacemos es, estados como Oaxaca, Chiapas, algunos estados que tienen desarrollos más bajos, utilizamos el índice de desarrollo, de tal forma que entre más desarrollo tengas, como un estado de Jalisco que pudiera considerarse un poquito mejor que un Chiapas, claro, se ajustan, de tal forma que podamos comparar unos con otros de una manera pareja. Científicamente correcta. Científicamente correcta, exactamente. De esa manera, el indicador en Jalisco lo deja en el número 28, como tú bien dices, y hay, digamos, dos focos muy rojos en Jalisco que podríamos analizar con detalle. Uno tiene que ver con permanencia. ¿Y esto qué quiere decir? Tú tienes dos para hacer una educación, digamos, pareja para todos. Tienes que por un lado dar calidad y por otro lado dejar a los niños estudiando en la escuela. Hemos avanzado muy bien en Jalisco de hace 2 años para acá en tema de aprendizaje. ¿Y esto qué quiere decir? Que en los niños de tercero de secundaria, que es el índice que utilizamos, en matemáticas avanzaron mejor que ninguno de los estados. Jalisco avanzó en ese indicador mejor que todos los estados y pasó del número 13 al número 4. Eso es muy buena noticia. ¿En secundaria o solo en un grado? No, en tercero de secundaria utilizamos eso. Hay varios indicadores, pero teníamos que escoger uno. Escogimos el de tercero de secundaria en matemáticas, bien, que era el que pensábamos que nos dejaba mejor condición. Eso lo hicimos para todos los estados. En ese indicador subió de 13 a 4, del lugar 13 al número 4. Y fue el que más avanzó junto con Sonora, en más o menos parejo, de todos los estados. Pero en permanencia, ¿y esto qué quiere decir? Los niños que llegan a primero de preparatoria en tiempo y forma. Y no es lo mismo tener un niño en primero de preparatoria de 15 o 16 años con la edad reglamentaria que debería de estar ahí, claro, a tener
como yo. O sea, a lo mejor un cuate de 50 años que nunca estudió preparatoria, que regresa a la prepa, ¿no? Y que se consideran muchas veces en las estadísticas. Entonces, lo que estamos utilizando nosotros como indicador, porque nos interesa entender que los niños tengan una consistencia en su estudio, es quienes en tiempo y forma terminan sus estudios. Y ahí a Jalisco le fue fatal. Fue el último lugar de los 32 estados, fue el que no avanzó, no avanzó, sino que retrocedió de una manera muy importante. Entonces, lo que avanzó, por un lado, en calidad. Los que sí están en aula, mejoraron. Ajá. Pero avanzó, pero excluyó. Entonces, a la hora de avanzar y excluir, pues eso le da un bajón importantísimo al Estado. Estamos hoy analizando cuáles son los factores que afectaron a Jalisco en este sentido, porque verdaderamente bajó. Son únicamente 3 estados los que bajaron. O sea, bajó Colima y Durango, pero en una forma mucho más baja. O sea, Jalisco bajó 8.5 puntos porcentuales, o sea, prácticamente un 13% bajó. Y los otros bajaron puntos de 1% a 2%, o sea, no bajaron mucho. Y los demás estados todos subieron en permanencia. Alejandro Gómez, voy a interrumpirlo un poco para tratar de buscar una explicación a esto. Hace unos días aquí en 8TV presentábamos el estudio de una experta de la Universidad Panamericana, quien dedica su tarea profesional al análisis del sistema educativo. Nos daba un detalle, un dato que es alarmante. De los jóvenes que están en edad de estudiar preparatoria, lo cual coincide, en Jalisco, solamente el 30% de ellos, solamente el 30% de ellos acceden al sistema educativo de nivel medio superior, a la prepa, como decimos. Es correcto. ¿Qué pasa con el otro 70%? Pues esa es una pregunta insondable, pero coincide con lo que usted nos está diciendo. Totalmente. ¿A qué se debe esto? ¿Qué encontró Mexicanos Primero? O sea, si nosotros lo ponemos en perspectiva, 1 de cada 5 chavos prácticamente ya no está en la escuela en primero de prepa, de los que empezaron en primero de primaria. Y eso es que estamos perdiendo el 50% en el estado. Y los factores son diversos, tienen que ver muchas veces con temas que nosotros hemos propuesto de una manera muy importante, que es atender el tema desde primera infancia. Tenemos que atender a las mamás que están embarazadas, que son a lo mejor embarazos prematuros o embarazos de niñas jóvenes o circunstancias diversas, hasta las condiciones específicas naturales de familia. Pero muchas veces esas personas necesitan atención y entender qué es lo que es ser papá y mamá. Y al mismo tiempo, cómo atendemos a los niños en su fase más importante de desarrollo mental. O sea, el lóbulo cerebral se desarrolla increíblemente en los primeros 11 meses. Entonces, cuando tú no lo alimentas bien, no le das el afecto, no le das el cariño, no le das todas las condiciones necesarias de salud, de arropo en esta primera etapa de su vida, el niño va a tener un desempeño educativo y va a tener una serie de tendencias que pueden caer en delincuencia, en una condición que no nos ayuda en el sector. Entonces, nosotros hemos propuesto una política integral de primera infancia como primer medida. Estamos hablando de los niños pequeños. De los niños pequeños, y es antes de entrar a primero de primaria. En Jalisco tenemos una segunda problemática importante. En primero de preescolar solamente tenemos al 16% de los niños en primero de preescolar. Somos uno de los estados que menos niños tienen primero de preescolar. O sea que el otro 84% no asiste a preescolar. No asiste, no tenemos condiciones para tener Alejandro, aquí hay una disyuntiva muy importante de definir. No asisten porque no quieren, porque sus papás no los llevan o porque no hay dónde ponerlo. No hay dónde. Eso es lo más grave. No hay dónde recibirlo. No hay dónde ponerlo. Y este gobierno decidió invertir en preparatorias en lugar de en preescolares. Y bueno, cada gobierno tiene su estrategia y su decisión, pero creo que lo más importante y lo más rentable para invertir es en los primeros años, porque esos primeros años forman mucho el carácter, la formación y sobre todo la salud de un niño. Y ese niño va a tener unas condiciones muy diferentes. Un niño mal atendido o que tuvo temas de alimentación insuficiente puede caer en condiciones que le obliguen a los 15, 14 años no tener condiciones cerebrales suficientes como para poder manejar bien la escuela. ¿Es un problema físico? ¿Es un problema? Puede haber
un problema fisiológico. O sea, sí, en condiciones de pobreza. Y en Jalisco tenemos cerca de 350,000 niños en condiciones de riesgo. Cuando decimos 350,000 niños en condiciones de riesgo, Alejandro, hablamos de niños de entre 0 y 3 años. 350,000 niños de hasta 3 años de edad en condiciones de riesgo para todo de pobreza y para todo su futuro educativo. Exactamente. Entonces, es una de las condiciones que necesitamos ver. Por otro lado, también tenemos que ver que hay muchas condiciones de familia, de trabajo, de otras cosas que hacen que los niños sociales, que se salgan de la escuela. Pero otro fenómeno es muy importante es qué tan importante es el estudio para los niños y qué tan atractivo es el estudio para los niños. Entonces ahí tenemos que trabajar mucho también en qué y cómo y en el modelo educativo para que sea y enganches al chavo, enganches con trabajos en equipo, los metas y esa responsabilidad de las familias y de las autoridades. Ahí tenemos que involucrar. ¿Cuál es la reacción de la Secretaría de Educación, Alejandro? Porque el tiempo se nos está terminando. Yo quisiera que usted nos diga cómo reaccionó nuestra autoridad. Usted nos da un elemento o una serie de elementos fundamentales. El primero, 350,000 niños de hasta 3 años de edad están en riesgo de no recibir las atenciones elementales en su desarrollo. Segundo, estamos perdiendo a los chavos que pudieran estudiar preparatoria y simplemente ya no van. ¿Por qué? Hay factores diversos. Y tercero, el gobierno del estado, el actual, decidió invertir en los espacios donde ya los jóvenes no tenían manera de ingresar a preparatoria y está quedando el flanco de los pequeños, de los niños de preescolar, que no están siendo atendidos porque 84% de ellos no tienen dónde ser recibidos, a pesar de que la Secretaría de Educación es la dependencia con más recursos públicos en el gobierno del estado. ¿Qué les respondió la Secretaría al momento de presentar ustedes esto? Mira, yo les puedo decir que esto lo puedes tomar bien o lo puedes tomar mal y reaccionar. Yo creo que el que se haya presentado con nosotros al estudio, haya reaccionado y que nos esté insistiendo en que quiere conocer con más detalle lo que está pasando y entender, es una buena noticia para Jalisco, porque lo que pretendemos con esto es buscar generar y despertar conciencia y encontrar en la autoridad una respuesta responsable de cómo corregir este tipo de situaciones y acciones que podamos tomar juntos. Entonces, nosotros estamos comprometidos con ellos y el secretario se comprometió con nosotros a sumar estos indicadores en la forma en que se miden ellos. Entonces, vamos a hacer una serie de mesas que nos van a llevar a tener un indicador estatal para que ellos mismos lo midan. Pues Alejandro, lamentablemente tenemos que darle fin a esta entrevista, no porque el material se haya terminado, sino porque el tiempo ya nos viene encima. Cualquier televidente, porque ahora sí que donde quiera que nos vea usted, en Colima o en Tamaulipas o en Baja California, puede acceder a los resultados de este índice de cumplimiento de responsabilidad educativa. ¿En dónde? Por supuesto, lo pueden acceder en la página de mexicanosprimero.org o mexicanosprimero.jalisco.org.mx. Déjeme decirle, ahora sí que a título personal, yo no le estoy haciendo el favor aquí a Alejandro Gómez Levi, si la educación de los jovencitos, de los niños mexicanos no nos preocupa a todos, tenemos un grave problema de origen. Después viene todo el asunto relacionado con problemas sociales o electorales o de inseguridad. Primero que nada, la educación de nuestras nuevas generaciones. Alejandro, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por darse el tiempo de comentarnos y compartirnos este fenómeno que es muy preocupante.